Ya, entonces acá tenemos el diseño de un puente mixto. Vamos a repasar la normativa. ¿Ya? En el artículo 46221 hay que usar la normativa ASHTO o también la norma peruana, el manual de carreteras, perdón, el manual de puentes. ¿Sí? Determinamos esta sección, ¿no? Mixta, correcto, mixta. Determinamos la sección mixta. Podemos elegir cualquier sección, ¿no? La de viga, la de viga, losa y viga, o viga losa, cualquiera de los dos. Correcto, está en inglés esto. También lo tenemos en castellano, ¿no? Viga de acero, o podemos elegir también lo convencional, lo que ustedes conocen, ¿no? Lo de vigas T de hormigón armado, ¿no? No se ve muy bien, pero bueno, la sección tipo E. Importante es la definición de la sección, ¿no? En este caso la E o la A. El ancho de la calzada, el ancho de la calzada del puente, en este caso la sección transversal es múltiplo de 3,60 metros. Si es de dos vías, mi vía, perdón, el puente va a tener dos carriles de 3,60 metros. 2 por 3,60, 7,20. Lo que tiene que ser compatible con la clasificación de la vía, ¿no? Clasificación de la vía. Si es una vía de primera, no, de acuerdo a la clasificación que tiene el manual de diseño de carreteras, ¿no? La norma del diseño de carreteras, diseño geométrico. Tiene que ser compatible, ¿no? En este caso estamos en puentes. No vas a tener una vía y vas a hacer pues, un puente que no tenga la suficiente sección para que tú puedas eh, que los vehículos circulen, ¿no? Vas a crear un cuello de botella, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces, lo compatibilizamos, ¿no? La norma establecida en el diseño geométrico de carreteras, que lo tengo por aquí. No, esta es la que ustedes conocen, ¿no? Clasificación de carretera, ¿no? Si en mi estudio de tráfico obtengo los índices medio diarios anuales de circulación de vehículos, 6,000 vehículos por día, entonces estoy en primera clase. Estoy en autopistas en una clase, está de 6,000 a 4,000 vehículos por día. ¿No? De esa manera clasificamos la vía y para cada una de estas vías, la norma establece pues los anchos de carriles, las bermas, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que compatibilizarlo con el ancho de nuestros puentes. ¿Correcto? Por ejemplo, la última clasificación, trochas carrozables. Normalmente nuestros distritos, pues la circulación de vehículos es menor a 200, ¿no? Por lo tanto, vamos a clasificar como trochas carrozables. Nos habla que la calzada debe tener un ancho mínimo de 4 metros, ¿ya? Pero para puentes, el carril mínimo es 3,20 metros. Pero a ese 3,20 metros, revisando la normativa de puentes, nos establece algunos parámetros correspondientes a esos parámetros de, de anchos de vereda, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para zona rural, el ancho de vereda es 600 milímetros, 60 centímetros. Espesor, 15 centímetros. O sea, el ancho del carril le vamos a sumar la vereda. También podemos considerar las bermas, ¿no? Que también está
está normado, ¿no? Está establecido en la norma. No puedo ver muy bien. A ver, un ratito voy a abrir otro archivito por acá. Uso de barreras también nos dice la normativa, ¿no? El ítem 21432 del MTC nos dice, para velocidades menores a 70 kilómetros por hora, no es necesario, no se necesita barrera rígida. ¿Correcto? Entonces vamos eligiendo de esa manera, ¿no? Y esta es la sección transversal normativa. Esta es la barrera de concreto, ¿no? ¿Qué dice la barrera de concreto? Ítem 214341 el MTC Manual de Puentes nos dice que las barreras deben ser diseñadas con altura, capacidad resistente y perfil interno en puentes con 2 vías de tráfigo. Pueden disponerse de una barrera de mediana magnitud como elementos separadores entre 2 vías. En obras urbanas se admiten barreras especiales más ligeras y estéticas, pero con las resistencias verificadas. Las barreras serán ubicadas como mínimo a 60 centímetros del borde de una vía y como máximo a 1,20 m. Entonces ya vamos seccionando, ¿no? Ya estamos predimensionando la sección transversal del puente. Ítem 21432 se establece que el ancho mínimo de las veredas para velocidades de diseño menores a 70 debe ser 1,20 m. 1,20 m efectivo, es decir, sin incluir el ancho de las barandas ni de las barreras. De igual modo, para velocidades de diseño mayores a 70, deberán tener 1,5 metros de ancho mínimo efectivo y estar protegidas por barreras. Entonces, de esa manera vamos a estar estableciendo el ancho de nuestro puente, de la sección transversal del puente. Entonces, la unidad básica de un carril, 3,60 m, ¿no? Más veredas, más barreras, más el espacio de barandas, más bermas, vamos a establecer la sección transversal del puente. ¿Correcto? Entonces, elegimos barandas y vamos a establecer el ancho total del puente, ¿no? Carriles, más 2 veces la berma, más 2 veces la vereda y más dos veces el ancho de la baranda, ¿no? Y establecemos la sección transversal del puente. Acá está para las metálicas, ¿no? De igual manera para las metálicas, ¿no? ¿Sí? Entonces sería vereda, baranda, berma, separador y ancho, en este caso 2 carriles. Entonces con eso seccionamos la geometría del puente. Luego vamos a elegir qué tipo de puente vamos a trabajar, ¿no? Que lo elegimos acá arriba, ¿no? Ya lo hemos elegido acá el tipo de puente. Vigas metálicas y tablero de concreto. Ingeniero, Sí, escucho. a consulta ¿cuál de ellos vamos a utilizar en cuanto a la vereda, ancho de la vereda? Ahí en una de las normas nos dice a 1,20 y en el otro 60 centímetros, creo.
La que corresponde, pues. ¿Dónde está? Oye, acá no está muy claro la vereda. Acá está clara la vereda, ¿no? Veredas. Son utilizadas con fines de flujo peatonal. Acá tiene 70 que para velocidades de hasta 70 es posible colocar veredas directamente. En cambio, velocidades mayores de agregar para poder tener el ancho mínimo de las veredas es de 1 metro. En zonas urbanas, las veredas peatonales deben tener como mínimo 1,50 m. Si estás en zona urbana, ya pues 1,50 m, tu vereda. Para velocidades hasta 70 kilómetros. ¿Cuánto es la velocidad mínima? Dice, ustedes han trabajado esto en caminos. ¿Cuál es la velocidad de diseño mínima? Pues lo revisan acá, pues, ¿no? La norma de... Esta que es, ¿no? Acá, ¿no? Velocidad de diseño, esto. Y son menores a 70, ¿no? Son menores a 70. Si son menores a 70, trabajamos con esas velocidades, con esa recomendación de diseño. Incluso en esta norma está la correlación, ¿no? Entre velocidad de diseño, carriles, etcétera, ¿no? Es cuestión de revisar acá, ¿no? Está en la página 98. Ahí está, ¿ve? Índice medio diario, que correlacionado, representa el proceso aritmético. Bueno, acá el conteo de vehículos, ¿no? Y correlacionado con las velocidades de diseño. Y todas son menores a 70, ¿no? Todas son menores a 70. Entonces, si estamos trabajando menores a 70, entonces, ¿qué dice acá? Bueno, tomaremos veredas menores a 70. Estamos en la puente en la ciudad, 1,50 m. Ancho mínimo 1 metro, dice, ¿no? Podemos tomar 1 metro, pero en la ciudad 1,50 m, ¿no? Entonces tienes el ancho de la vereda. Ancho de la vereda. ¿Está bien? Eso es lo que dice el MTC en lo que es diseño de puentes. Establece que el ancho mínimo de las veredas para velocidades de diseño menores a 70 debe ser 1,20 m. Es decir, si incluye el ancho de la baranda. De igual modo, para velocidades mayores a 70, deberá tener 1,50 m. Ya, pues estás en la ciudad, 1,50 m. ¿Está bien? 1,50 m que vamos como vereda. ¿Está bien? 1,50 m. Ya, elegimos la sección. La elección, entonces, la sección va a ser vigas, losa y vigas, ¿no? De acero. Entonces, importante la sección. ¿Qué tipo de sección es? A. A. En el otro, en este es de concreto, ¿no? Acá, ¿qué sección es? E. Acá elige la E. Claro, es losa y vigas de concreto. Vigas T y losa de concreto armado. ¿Está bien? Elige acá concreto, ¿no? Nosotros no estamos en concreto. Estamos en acero. Por lo tanto, acero y losa y concreto armado. Importante es la denominación A, ¿no? Muy bien, de ahí pasamos. En la sección A, no te olvides que es A, ¿no? Pasamos a
al número de carriles, ¿no? Entonces ya les indicaba, está en función al índice medio de vehículos, ¿no? Compatibilizado la norma de diseño geométrico y la de puentes. Y hasta acá llegamos a la sección transversal. Bueno, esto todavía no. Más abajo lo vamos a explicar esto. Acá nos establece algunos predimensionamientos. Si ven en la parte derecha, la estoy señalando con el cursor. Ve, separación S se refiere a la separación entre vigas, ¿no? Entre vigas de acero en este caso. Te recomienda esta separación. Está en milímetros. Milímetros, ¿no? Milímetros. 1100 milímetros. 1,10 m a 4,90, ¿correcto? Si fue en metros. Entonces, en ese intervalo debe estar tu separación de vigas. Pero lo normal, pues hay que colocarle 2,20 m, 2,50 m, no más, ¿no? Muy espaciados ya es... Ya, no se olviden que tenemos que controlar el pandeo lateral, ¿no? Entonces, más espaciadas, mayor posibilidad de pandeo. Igual acá, el TS, ¿no? El TS. TS es el espesor de la losa. El espesor de la losa. De 110 a 300 milímetros. O sea, de 11 centímetros a 30 centímetros. Podemos elegir 20 centímetros. Este L es la longitud del puente. De 6.000 milímetros a 73.000 milímetros. Es decir, de 6 metros a 73 metros. Si tu puente es de 80 metros, ya no sirve, pues metálico. Ya tendrás que usar otra tecnología, otra tipología de puente. ¿Está bien? Otra tipología de puentes. Ingeniero, Sí. disculpe que le interrumpa. En caso de las bermas para longitudes bajas de los puentes, ¿es necesario considerar? No es necesario, no es necesario. Con veredas suficiente. Con veredas suficiente. Aunque aunque el diseño geométrico de carreteras te da bermas, ¿no? ¿Sí? Sí, te da bermas, ¿correcto? El diseño de carreteras. Sí, ingeniero. Entonces, bueno, si es que te da bermas, podemos considerarlo, ¿no? Ya eso ya es decisión del proyectista, ¿no? Sí, la idea es pues que haya continuidad en la vía, ¿no? La vía, si tienes la berma como requisito para la vía, yo creo que deberíamos considerarlo también en el, debemos considerarlo también la sección transversal del puente, ¿no? Para que sea compatible, ¿no? Lo que decíamos es que no se ahorque el puente, ¿no? Sino que haya continuidad de la vía. Entonces, decisión de ustedes, yo prefiero que sea pues compatible con la vía, ¿no? ¿Sí? Si no, vamos a cortar el puente y vamos a generar problemas de circulación. No se olviden, estamos trabajando con el caudal de vehículos que circulan por la vía, o sea, debe ser compatible. Y acá habla de bermas, hay que colocar las bermas, ¿ya? Bueno, eso es para que revisen ustedes, acá está la sección transversal, ¿no? Esta, ¿no? Hay que compatibilizar lo que dice la norma de puentes con la de vías, ¿no? Que son expertos en esto. Sección transversal.
Ahí están las velocidades límite, ¿no? 40 kilómetros, 50, 60, 70. ¿No? Carreteras de primera clase. Si nuestro índice medio diario de vehículos es menor a 400, ¿no? Entonces podemos trabajar con velocidades hasta de 90 kilómetros, ¿no? 90 kilómetros, pues, pendientes máximas. Tenemos que ir correlacionando, ¿no?, los dos normativos para no generar problemas de circulación. Acá, ¿no? Por ejemplo, el ancho mínimo de la calzada. Si mi índice medio diario es menor a 400, ¿no? Menor a 400, mi velocidad es, ¿cuánto va a ser? 30 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. O llego hasta 50 kilómetros por hora. Hasta 90 kilómetros por hora, pero ya tiene que ver en función de la topografía del terreno, ¿no? Si es plano, si es accidentado, etcétera, ¿no? Entonces hay que compatibilizar, ¿no? Lo que nos dice la norma de puentes y la norma de vías. ¿Está bien? Y acá nos da un ancho, ¿no? Un ancho ancho mínimo la calzada, ¿no? O sea, si tu carretera para una velocidad de, vamos a poner 80 o 70, vamos a poner 70 kilómetros por hora. Tu pendiente es plana, tu ancho de carril mínimo 60, 6.6 metros. ¿Qué dice la norma de puentes o el manual de puentes? ¿Cuánto debería ser tus carriles en el puente? ¿Qué carril debería tener tu puente? Si estás acá clasificado como 70 kilómetros por hora y un terreno de 1, que es plano, ¿no? Terreno plano, la costa, digamos. ¿Mm? ¿Cuánto debe ser? Hemos dicho que en el puente los carriles son múltiplos de 3 metros, 20. ¿No? Si son 2 carriles, entonces 320 por 2, 720 mínimo en tu puente. ¿Está bien? 7 metros mínimo en tu puente. ¿Estamos? 7 metros 20. Y si estás en la zona 2, 660. Perdón, en zona 2, ¿qué es zona 2? Accidentado. Plan ondulado. Si es zona 3 accidentado, no es posible, ¿no? Tus velocidades van a ser menores a 50 kilómetros por hora. Tu ancho de carril, 6 metros. Ah, pero si hay un puente ahí, ¿qué sucede? 6 metros, 2 carriles tendrías que poner en el puente. ¿Sí? Sumado a su vereda, sumado a su berma, ¿no? Y eso sería el ancho del carril. El ancho del puente, perdón. Acá nos habla de bermas. Ojo que la berma es berma en carretera, no es berma en puente. Pero de todas maneras nos da la referencia, ¿no? Para 70 kilómetros por hora, con el índice menor a 400, ¿no? Mi berma es 1,20 m. Esto hay que compatibilizarlo con lo que dice la norma para puentes. No se ha puesto acá, ¿no? Barandas, veredas, berma.
Una berma en la posición contigua al carril que sirve de apoyo a los vehículos que se estacionan por emergencia. Su ancho varía desde un mínimo de 0.60 metros en carreteras rurales, que ya te dijo, ve. ¿Cuánto es en carretera rural? 60. Ah, pero ¿cuál es carretera rural para nosotros? Estaremos en menor a 400, correcto, en velocidades. Si estamos en 1 y 2, te pide ver más de 1,20 m, pero esto es para carreteras, ¿no? Entonces colocamos punto 60, punto 60, ¿ya? Punto 60. Pero también podemos colocar 1,20, ¿no? Para garantizar la continuidad en la vía. Ingeniero, Sí, escucho. según lo que está leyendo en la norma, decía que si la carretera tiene berma, el puente también debe tener esas características. Si no lo tiene, no se puede poner así. Debe que decir la norma, ingeniero. Claro, acá te dicen, ¿no? Su ancho varía desde el mínimo de 60, siendo posible de 1,80 a 2,40. Y acá en la norma de carreteras te manda, ¿cuánto salió? 1,20 creo, ¿no? 1,20. Entonces, ya podemos tomar lo que establece la norma, ¿no? Te dices, no tiene que ser menor que 60. Ya no voy a colocar menor que 60. Preferentemente 360. No quiero colocar 360, voy a colocar un intermedio para compatibilizar también con la vía. Ya, entonces colocamos uno de 1,20 m. Listo, con eso cumplimos con la ley, con la norma. ¿Ya? Acá elige punto 70, ¿no? Sí, te da diferentes posibilidades, 60, 1,80, 2,40, hasta al menos 3 metros, ya tienes la posibilidad abierta de elegir lo que corresponda. Ya, eso no es, digamos, problema, ¿no? No es problema. ¿Ya? Compatibilizamos con la norma de carretera y la norma de puentes. ¿Cuál tiene prevalencia? ¿La norma de carreteras o la norma de puentes? El manual de puentes. ¿Mm? El manual de puente sería, ingeniero, porque estamos diseñando el puente, creo que. Ah, estamos hablando de puentes, pues. Estamos hablando de puentes. Entonces, pero también te da esos rangos que está de las dimensiones establecidas en el diseño vial, ¿no? Entonces, preferible hacemos una vía compatible con nuestro puente, ¿no? Para que haya continuidad de tráfico. Si no ahorcamos nuestro puente, ¿no? Está bien, eso también criterio ya del profesional, ¿no? Listo, pasamos a eso entonces, la geometría. Lo que es importante es esto, ¿no? Número de vigas, peralte de las vigas, los espaciamientos de las vigas, etcétera, ¿no? Eso es importante, con eso ya estamos, digamos, perfeccionando la sección de la viga. Esta, por ejemplo, es, como les decía, es para concreto armado, ¿no? Pero ¿dónde se dan cuenta ustedes? Acá, ¿no? Acá dice A, E y K. Para secciones de este tipo, utilizas este predimensionamiento, digamos, ¿no? Ahí está el metálico, sí. También cae para el de concreto, para el E. Ah, entonces lo mismo, ¿no? Lo mismo. Acá está. ¿Para qué sección está? Para A, para E, para K. E es concreto, A es vigas metálicas. Mixto.
Entonces, con este cuadrito podemos ya dimensionar, ¿no? Nuestro pasamiento de vigas, nuestros peraltes de la losa, ¿correcto? No se olviden qué cuadro es, ¿no? La tabla 3.7. Para diferentes tipos de secciones, FG, H, etc. ¿no? Diferentes tipos de puentes. Bueno, esto está en inglés, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En inglés. ¿Ya? Entonces, de ese cuadrito que está arriba, podemos determinar el S, el espaciamiento de vigas. El espaciamiento de vigas. El espaciamiento de vigas. ¿Ya? Espaciamiento de vigas. Entonces, si tienes el ancho de carril, si es el ancho de carril 7 metros 20 más las veredas, podemos distribuir las vigas. Correcto. Una forma práctica de ver cuántas vigas debe tener mi puente, lo que puedo hacer es el número de carriles más 2. ¿Cuántos carriles tengo? 2. ¿Cuántas vigas debo tener como mínimo? 4. Mínimo como 4. Pero condicionado a que debe cumplir el requisito que hemos mostrado arriba, ¿no? Condicionado a estos predimensionamientos, ¿no? Esa separación que estoy indicando debe estar en este rango. En este rango. Bueno, este está en inglés. En inglés debe ser esto. A ver, en castellano está acá arriba. Está en inglés, ¿no? Está en castellano, ¿no? 1100 milímetros. 1,10 m, ¿no? A 4,90. Entonces, 2,50 m es un espaciamiento adecuado, ¿no? Entonces, debe estar en este margen, ¿no? En este margen. Eso debemos comprobarlo acá, pues, ¿no? Acá. ¿Ya? ¿Cuánto espaciamiento le sale acá? S. S. Sugerencia. El espacio que te queda, S medios. Recomendación. Entonces, S medios más S medios más S más S más S debe ser igual a 7,20 metros. Entonces, de ahí te va a salir el espaciamiento de las vigas, ¿no? Y eso lo comprueba, si es menor a, ¿no? Digo lo siguiente, ¿no? 720 más 60 centímetros más 60 sería 720, 840. 8 metros 40. 8 metros 40. Entre los espaciamientos. Sugiero yo S medios. S medios. S medios. Sería S más 3S, ¿no? 4 veces S. Entonces, ¿cuánto mide el espacio? Entre 4, ¿no? 2,10. Este 2,10 m lo chequeas acá, ¿no? Chequeas acá que no supere, ¿no? Esto debe estar en pies, pero acá está en metros. ¿Sí? Acá, ¿no? 2,10. ¿Está acá dentro? Sí, 2100 está acá, sí. Está en este intervalo. Por lo tanto, es válido. Es válido, ¿no? El espaciamiento. Pues ya colocaste tu espaciamiento de vigas, ya. Tú ya tienes tu sección, ¿no? Tienes que calcular el espesor de tu losa. El espesor de la losa de
de tu puente. Ese espesor va a ser igual a S más 10 sobre 30. Esto está en inglés, por lo tanto, esto debe estar en pies. Pero también tenemos en castellano, ¿no? S más 3 sobre 30. En metros, ¿no? Debe ser mayor a 0.165. ¿Cuánto elegimos ese? 210, ¿no? 2.10. 2.10 más 3 entre 30. 0.17 metros. ¿Mayor a 0.100? Sí, mayor. Mayor a 0.165. Pero 0.17, preferible 0.20, ¿no? 20 centímetros. Peralte la luz. ¿Cuánto elige acá? Ahí está, 20 centímetros. Listo, ya está tu losa ya. Tu losa de concreto, hermano. Luego hay que determinar la longitud efectiva de la viga. De la viga compuesta sería, ¿no? Viga T compuesta. Porque está compuesta de acero, de la viga de acero, más losa de concreto armado. Entonces esto sería una viga T compuesta, ¿no? Compuesta de acero y compuesta de concreto. Entonces debemos determinar esta longitud efectiva. Esta longitud efectiva. Para puentes metálicos, se sugiere que esa longitud efectiva sea igual a la separación de las vigas, de eje a eje. Esta viga T, digamos, ¿no? Debe ser igual a la separación de la viga, 2 metros 20. Pero para concreto es distinto. Para concreto, esta separación tiene otros parámetros de cálculo. Ya hay una serie de recomendaciones que establece, ¿verdad? Para la norma para concreto armado, vigas de concreto armado. Como es acero, yo puedo considerar la separación entre vigas, ¿ya? Separación de vigas. Después, la norma establece que debes trabajar con cargas vehiculares, ¿no? Cargas móviles vehiculares. El HL93, que no es un vehículo, digamos, que necesariamente exista, ¿no? Alguien me dirá, pues, pero por la vía circulan pues vehículos de diferentes tonelaje, diferentes ejes, etcétera. ¿Y cuál tomamos? No, no, hay que tomar lo que dice la norma, ¿no? Vamos a tomar esta carga vehicular, el HL93, ¿ya? Vamos a trabajar la carga vehicular, el tándem y la sobrecarga distribuida. Importante la separación de sus ejes. La separación de sus ejes y la carga por eje, ¿no? En este caso, 3.63 toneladas en este eje, 14 toneladas, 14 toneladas. Y el tándem es como si lo observara el camión por la parte posterior, separadas a 1,80 m, ¿no? Es el tándem, ¿no? Tándem de diseño. Entonces las cargas las vamos a colocar sobre nuestro puente. Esta es la sección predimensionada, ¿no? El puente. Entonces,
A partir de acá empieza el metrado, ¿no? El metrado de cargas, porque tienes peso propio de la viga, peso de la losa, peso de los acabados, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestra metodología de metrada de cargas. ¿Cómo metrar, no? Lo que calculamos, pues, es la influencia de dichos materiales sobre la viga, ¿no? ¿Sí? Voy a calcular el peso que contribuye a la losa, el peso propio, etcétera, y van a ser las cargas permanentes, ¿no? Y acá se hace una serie de metrados, ¿no? Metrados del tablero, de la viga, de los acabados, ¿no? Y estos son metrados, ¿no? Metrados con los pesos específicos correspondientes. Metrado, ¿no? Metrado asfalto, ¿no? Longitud efectiva 220, espesor, peso específico y te va a calcular el peso por unidad de longitud, ¿no? Estas son las denominaciones de carga establecidas en la norma, ¿no? Esto lo hemos visto qué tipo de cargas tenemos, ¿no? Las cargas importantes son pues la carga vehicular, ¿no? La vehicular y el tándem y la sobrecarga, ¿no? Esta, ¿no? El LL, sobrecarga vehicular. Después necesitamos el DC, ¿no? Peso propio de los componentes estructurales y el DW, peso propio de la superficie de rodadura, ¿no? DC, DW y LL son los más importantes al nivel de diseño que tenemos, ¿no? Porque puede ser un puente especial, ya necesitamos cargas sísmicas, cargas de viento, etcétera, ¿no? Acá se está metrando, ¿no? Que es la multiplicación de las dimensiones con sus pesos específicos, ¿no? Y acá ha trabajado primero con la viga exterior, ahora trabaja con la viga exterior, ¿no? Con la viga exterior. Está metrando, ¿no? Está ahí es metrado, básicamente. Está metrando, ¿no? Acá mucha literatura, ¿no? Factores, ¿no? Factores. Esto sí, acá sí ya empieza pues la metodología de diseño por el RFD, ¿no? Los factores de resistencia, los factores de distribución de momentos, etc., ¿no? Esta, ¿no? Esta es la metodología. En puentes diseñamos con la metodología LRFD, ¿no? Que establece que las resistencias nominales de la estructura, partes de ella, deben ser siempre superiores a la demanda de carga. Y esa demanda de carga es afectada por factores de amplificación y factores de modificación. Entonces, en ese ρ, esta es la carga. Acuérdense que en concreto usamos 1.4, 1.7. Esos son los ρ, ¿no? Factores de modificación. Y la norma también establece estados límites. De estos factores, ¿no? Factores modificadores de carga que tienen que ver con los factores relacionados con la ductilidad, relacionados con la redundancia, relacionados con la importancia operativa. ¿Qué valores se establecen en la norma, ¿no? ¿Qué valores vamos a tomar? ¿Qué valores se van a asumir? Y en la norma establece los estados límites.
Para estado límite de resistencia, N sub D debe ser mayor o igual a 1.5 para elementos y conexiones no dúctiles. 1 para diseño y detalle que cumple con estas especificaciones. Podemos tomar 1, ¿no? Y acá, ¿no? ¿Qué redundancia? Pero estado límite de resistencia, el N sub R, 1 para niveles convencionales de redundancia. También podemos colocar 1. Y definiciones, ¿no? De lo que es la importancia operativa. Correcto, estos factores los elegimos de la norma, ¿no? De acuerdo a la... en este caso, de acuerdo a la importancia, digamos, ¿no? Para puentes importantes, 1.05. Mi puente es importante o no es importante, es esencial o no es esencial. Para puentes típicos, 1. Puedo considerar 1, ¿no? Para mi diseño. Esta es la combinación de carga, ¿no? Establecida en la norma. Y establece estados límites. Estado límite de resistencia, 1, 2, 3, 4, 5 estados de resistencia. De resistencia. 2 estados de evento extremo, 1, 2, 3, 4 de servicio, 2 de fatiga. Entonces, en nuestro diseño mínimo debemos considerar 3 estados límites. Para nuestro caso, resistencia 1, servicio 1 y fatiga. Como mínimo 3 para el análisis. Voy a hacer mis combinaciones de carga. Acuérdense que la norma, comparativamente con la norma es 0.60, ¿no? Multiplicado 1.4 más 1.7 la carga viva, más el sismo. Eso es lo que se hace acá, ¿no? Eso es lo que se hace acá. Entonces, digamos, ¿no? Para estar de resistencia 1, Y sub P por DC, digamos, carga muerta. Más LL es carga vehicular, más 1.75 por la carga vehicular. Más si hubiera sismo, fuerzas de frenado, etc., ¿no? Voy combinando mis acciones. Y los estados límites tienen sus definiciones, ¿no? Y de acuerdo a las definiciones, de acuerdo a las necesidades de mi puente, yo voy a elegir qué estado límite voy a usar para mi análisis. En todo caso, qué combinación, digamos, ¿no? Entonces, resistencia 1, combinación de cargas básicas que representa el uso de vehicular normal del puente sin viento. Esto puedo usar para mi puente. Resistencia 2, combinaciones de carga que representan el uso del puente por parte de vehículos de diseño especial. No hay diseño especial, no tenemos en nuestro puente. No uso esta combinación. Resistencia 3, combinaciones de carga que representan el puente expuesto a viento de velocidades superiores a 90. En Ancash no hay vientos superiores a 90, máximo 80. Resistencia 4, combinaciones de carga que representan relaciones muy elevadas entre las solicitaciones provocadas por las cargas permanentes y provocadas por las sobrecargas. Acá debemos hacer una relación, ¿no? Normalmente no va, ¿no? Resistencia 4, combinaciones de carga que representan el uso de puente por parte de vehículos normales con una velocidad de viento de 90 kilómetros por hora. Tampoco va, ¿no? No tenemos 90. Evento extremo, combinación de carga que incluyen sismo. Si voy a utilizar sismo en mi diseño, utilizaré esta combinación. Si no, no. Caso de puentes de una sola luz, normalmente no se considera. Evento extremo 2, combinaciones de carga que incluyen cargas de hielo, colisión de embarcaciones, vehículos, etc. En el río Santa habrá embarcaciones. En el puente que están diseñando, el puente en el río Seco, ¿habrá embarcaciones? No hay, pues, ¿no? Entonces no usamos esta combinación.
De esa manera vamos eligiendo, ¿no? ¿Qué combinación va a ser factible para mi puente? Servicio 1, combinaciones de carga que representan la operación normal del puente con un viento de 90 kilómetros, tomando todas las cargas de los valores nominales. También se relaciona con el control de deflexiones de la estructura metálica, habla de. Enterrada, revestimiento de túneles, tuberías termoplásticas, control de ancho y fisuración estructural del hormigón, etc. Entonces por acá me genera la duda y no voy a usarla. Servicio 2. Combinaciones de carga cuya intención es controlar la afluencia de las estructuras de acero. Mi puente es metálico, entonces sí puedo realizar la combinación. Servicio 3. Combinaciones de carga relacionadas exclusivamente con la tracción en superestructuras de hormigón pretensado. ¿Mi puente es pretensado? No, no es pretensado. No uso esto. Servicio 4. Combinaciones de carga relacionadas exclusivamente con la tracción en subestructuras de hormigón pretensado, cuyo objetivo es controlar la fisuración. Habla de subestructura, está hablando de estribos. No estoy diseñando todavía el estribo. Entonces no uso esta combinación. Fatiga, combinaciones de cargas de carga de fatiga y fractura que se relacionan con la sobrecarga gravitatoria vehicular repetitiva y la respuesta dinámica bajo un único camión de diseño. Sí, esta sí utilizamos, ¿no? Entonces vamos observando, ¿no? Cómo descartamos las diferentes combinaciones de diseño, ¿no? Entonces ya estás observando. Resistencia 1, evento extremo 1, si hay sismo, de lo contrario no. Resistencia 1, servicio 2 y fatiga, ¿no? Yo tengo 3 como mínimo, ¿no? Para diseñar. Los valores de esta variable, y sub p, están acá, ¿no? Y sub p. ¿Dónde va a ser y sub p en la combinación? Va acá, ¿no? Acá está, ¿ven? Acá está el y sub p. Y sub p. De eso y sub p lo tomamos de esta tablita, ¿no? De esta tablita. ¿Sí? DC, cargas muertas. Componentes auxiliares. DW, superficie, rodadura y accesorios. ¿No? DW, normalmente DW y DC la que diseñaba, ¿no? ¿Qué poco vamos a usar? Si es máximo 1.25 y 1.50, ¿no? Ya estoy estableciendo mis parámetros, ¿no? Presión horizontal de agua, no hay, pues. Esfuerzos residuales, tampoco. Presión vertical de la tierra, tampoco. Estoy en mi superestructura. Entonces, los únicos que voy a tomar son estos valores. ¿Está bien? Los que normalmente en un puente convencional, ¿qué cargas trabajan? Son las cargas permanentes. O recomendaciones para la combinación, ¿no? Cargas permanentes, estados límites. Mínimo 3 estados, ¿no? Resistencia 1, servicio y fatiga para nuestro diseño. ¿Qué combinaciones de cargas resultan aplicables? Estas, pues, ¿no? Las que hemos ido descartando uno a uno, ¿no? Acá abajo, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? R, que son las resistencias nominales, siempre tienen que ser mayores a las solicitaciones de carga, ¿no? A las demandas de carga. Entonces, DC normalmente son las cargas muertas.
Y sub P lo elegimos de la tablita que habíamos mostrado, ¿no? Y sub P. De esta tablita elegimos los valores de sub P máximos. O también puedo elegir los mínimos, ¿no? Y sub P máximo y sub P mínimo. Para la carga vehicular y la de impacto, que son las cargas transitorias. La norma establece que deben tener un coeficiente de 1.75. 1.75, ¿no? Solo voy, entonces, hago un resumen y establezco, ¿no? Las combinaciones de carga y los valores de... ¿Qué valores debo tomar, no? El Y sub P para cargas transitorias, nada más. ¿Qué es un estado límite de resistencia? ¿No? Este es un puentecito antes de operación, antes que ingrese un vehículo. Ingresa el vehículo y empieza a flexionarse. Llega a un punto de fractura. ¿Qué sucedió? La demanda de cargas, en este caso carga del camioncito, ha superado las resistencias nominales de los elementos. Entonces, es un estado límite de resistencia. He superado la máxima resistencia que tenía, en este caso, los elementos de la estructura. Por lo tanto, colapsa. Estado límite de evento extremo, ¿no? ¿Correcto? Evento extremo concede el análisis sísmico del puente. Estado límite de servicios. Se puede generar grietas, asentamientos que deben ser tolerables con lo normativo, ¿no? Pueden estar operativos, pero no cumplir con el estado límite de servicio. Estado límite de fatiga, ¿no? Parte de la estructura van a ir fallando por las cargas repetitivas que se presentan en el sistema. Entonces, eso le llamamos estado límite de fatiga, ¿no? Por fatiga, carga repetitiva, los sistemas van a ir fallando. Volvemos entonces a la lógica. Listo, entonces acá estábamos, ¿no? Esto es losa. Vamos acá, ¿no? Entonces esto ya lo explicamos, ¿no? Ya lo explicamos. Y vamos a ir eligiendo pues esos factores para hacer mi combinación, ¿no? Acá está la tabla del manual de carreteras. Y ya hemos ido descartando, ¿no? ¿Qué combinaciones vamos a trabajar? Bueno, está en inglés, ¿no? English. Los factores de distribución, ¿no? Factor de distribución para sobrecarga, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en mi puente no necesariamente en todo momento va a estar cargado simultáneamente los carriles, ¿no? Habrá un momento que está un carril, en otro momento es el otro carril, etc., ¿no? Entonces, para esa incertidumbre de cargas, se utilizan estos factores, ¿ya? Estos factores. ¿Qué hay que hacer? Está en inglés eso. Ojo que dice, distribución de la sobrecarga por carril para aumentos en vías interiores. Ya me estoy imaginando la sección transversal de mi vía mixta, ¿no? Tenía 4 vigas, ¿correcto? Entonces las vigas interiores son pues, las que están
digamos, en la parte central del puente, ¿no? Parte interior. Entonces, la distribución de sobrecargas por carril para momentos en viga. ¿Cómo vamos a repartir los momentos generados en la viga? Sección tipo A. Use estos factores. 0.06 más S sobre 4300 elevado a la 0.4 por SL elevado a la 0.5 por K sub S LTS al cuadrado elevado a la 0.3. Estos van a ser los factores de modificación de la carga. Entonces, estos hay que calcular. Hay que calcularlas y luego afectarlas. Sí, acá está, ¿no? Calculamos estos factores de modificación. Si observas, 0.06 S sobre 4300 elevado a 0,04 por S entre L elevado a la 0.3 por KG entre L por TS al cubo a la 0.1. Este valorcito, el último, está acá, ¿no? En esta tablita, para puentes tipo A, 1.02. Este factor, 1.02. Ese conocemos. ¿Qué es ese? La separación de vigas. L, que es la longitud del puente. Entonces podemos calcular esos factores de modificación de la carga. Vigas interiores, ¿no? Está repitiendo, varias veces repite, ¿no? Varias veces repite. Entonces opera, ¿no? Y calcula, ¿no? Si SL es 2,20 m, la longitud de la viga, la longitud del puente 14 metros, entonces el S, reemplazando S y L, ¿no? Calculamos. Factor de modificación. Para un carril, ¿no? Pero para carriles múltiples podemos calcular con esta expresión su factor de modificación. ¿No? Calculando, esto sale 0.672. No te olvides que hemos trabajado las vigas interiores, ¿no? Entonces, también las vigas exteriores necesitan su análisis, las vigas exteriores. Entonces, para vigas exteriores, para calcular esos factores de modificación, tengo que usar la ley de momentos o estas expresiones, ¿no? G mayor, perdón, G igual a E por G, ¿correcto? Expresiones que hay que determinarlas, ¿no? G igual a E sub G interior, dice, ¿no? Pero esos factores de modificación tienen que calcularse acá en el siguiente paso, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está nuestra viguita, nuestro losa de concreto armado. Y vamos a calcular los factores de modificación, ¿no? Factores de modificación. Esos factores van a multiplicar a nuestros momentos. Si es un carril, tengo que aplicarle un factor de presencia múltiple 1.20. Estoy calculando sola para un carril. Pero si es carril, digamos, si es múltiples carriles,
hay que usar esta expresión. 0.7 de sub B sobre 2800. ¿Ya? ¿Qué van a ser los factores de modificación? ¿No? Y se sigue calculando el factor de modificación y luego vamos a... Una vez hemos calculado el factor de modificación de la carga, ¿no? Y también debes calcular el factor de distribución para cortantes. Que es parecido, ¿no? Parecido la forma de calcular. Luego viene el análisis de puentes, ¿no? Teorema de Barré, ¿no? Para las cargas vehiculares y para la carga repartida, ¿no? Según la carga repartida de carril, ¿no? De acuerdo a la normativa. Teorema de Barré. Nos interesa el momento máximo, ¿no? En primera instancia, ¿no? En primera instancia el momento máximo. Momento máximo. Momento máximo. ¿Qué viene a ser esto? El diagrama de línea de influencia de momentos. En el centro de la viga, ¿no? Carga de carril. El momento máximo lo podemos determinar, ¿no? Por el teorema de Barré. Y ese momento, acá está, determinado por Barré, ¿no? A ese momento vamos a tener que aplicarle los factores que hemos calculado, factor de modificación.